Un saludo a todos ustedes, soy el Padre Luis Antonio Vergara de los Misioneros del Verbo Divino. Aquí pues con este programa Catequesis Viviente. Hoy vamos a tratar un tema que me parece importante, que es la oración de los que viven según el reino. Y si usted tiene por ahí su Biblia, lo invito a buscar Mateos capítulo 6 del 5 al 15. Mateo 6 del 5 al 15. Quiero hablar un poco sobre lo que es la oración, porque muchas personas ciertamente se preguntan sobre la oración. Piensan o se preguntan si están haciendo las cosas debidamente, si están orando a como debieran de orar. Y esto ciertamente es preocupación de muchos cuando pues queremos orar sobre todo a Dios y sin saber pues si lo estamos haciendo bien. Y por eso nos interrogamos por nuestra forma de oración. Conozco muchas personas que han hecho cursos, talleres sobre la oración, pero aún pues queda la interrogante si lo estamos haciendo bien. Todos los métodos que busquemos, la forma de oración que hagamos, pues todo ayuda si es a Dios a quien buscamos. Creo que eso nos debe de quedar claro. Todo ayuda si es a Dios a quien buscamos. Y si no estamos haciendo, si estamos haciendo esta búsqueda, un espacio para sentirnos nosotros bien o sentirnos a gusto con nosotros mismos, pues entonces andamos buscando nuestra propia placeres, pero no el de agradar a Dios. Creo que eso tenemos que tenerlo así como bastante claro, que todo método funciona si es Dios a quien ponemos en primer lugar y no buscamos nosotros nuestro propio ego o sentirnos bien o cómodos, o como a gusto o como se le quiera llamar. El anuncio de la llegada del reino empieza todo cuando Jesús pues inicia su vida pública. Una actividad eficaz y rica encontramos en estas palabras de Jesús en Mateo 4:17, cuando dice que Jesús empezó con este mensaje diciendo: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Me parece pues muy bonito estas palabras. Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Y así pues va, es una expresión de cómo el reino ha llegado. Jesús enseña y cura. Así que si leemos también Mateo 4 del 23 al 24, nos dice lo siguiente: y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. El evangelista Mateo concede así un amplio espacio a presentar la enseñanza de Jesús, recogiéndola en 5 grandes discursos. El primero de ellos es conocido como el Sermón de la Montaña. Se trata de un largo discurso que tiene como hilo conductor la novedad de la justicia que viene del reino, del Evangelio, y presenta así como el programa del reino, que tiene en las bienaventuranzas su paradigma. Jesús anuncia que no ha venido a cancelar la ley anterior, sino a darle plenitud. Es decir, su enseñanza pone al descubierto
que el problema no está en los preceptos de la ley, sino en el corazón del ser humano que no los acoge plenamente como don de Dios, que es Padre Celestial. Para situarnos un poco en estos textos de la oración, vamos a leer lo que ya les decía, Mateo capítulo 6, del 5 al 15. Este texto nos dice, y está tomado de la Biblia latinoamericana, dice: cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculos. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo les digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas. Y tu Padre que ve lo secreto, te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes pues recen así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Así que aquí tenemos esta oración, lo que Jesús pues nos quiere enseñar y lo que nos quiere pues llevar a la oración, al Padre Nuestro. Ahí en el Padre Nuestro pues encontramos tantas cosas hermosas. Y así que después de las bienaventuranzas y la enseñanza de la ley, Jesús se detiene a presentar ahora el significado de la verdadera relación con Dios. Y lo hace profundizando en 3 acciones principales que ya pues las conocemos muy bien, que es la limosna, la oración y el ayuno. De esto nosotros pues hemos escuchado tantas veces, hemos hecho tantos sermones, nos los han dicho tantas veces que pues ya sabemos lo que esto nos lleva. Y estas 3 prácticas de piedad son el corazón de la vida judía. Al detenerse en cada una de ellas, el maestro desenmascara una trampa, un modo equivocado de buscar a Dios, un modo de actuar que pone al yo en el centro y que por tanto instrumentaliza a Dios. En contraposición, Jesús ofrece una nueva forma, lo que realmente busca a Dios. En definitiva, las palabras de Jesús denuncian unas prácticas que ignoran esa verdadera búsqueda de Dios. Nos detenemos en la segunda práctica, que es en la oración. Centrarnos pues nuestra atención en la experiencia de Dios, pues que nace de la oración. Así que vamos a leer nuevamente Mateo 6, versículos 5 y 6. Nos dice: cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculos. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu Padre, que ve lo secreto,
te premiará. Aquí Jesús, pues, nos acerca a la oración. La primera actitud que Jesús denuncia es la hipocresía. La hipocresía de los que oran en lugares públicos simplemente para ser vistos por los demás. El término hipócrita, pues, viene del griego, que significa máscara. Y los actores eran los hipócritas, es decir, los que fingían ser otro personaje, los que pretendían ser otra cosa, actuaban siendo pues un personaje diferente de lo que ellos eran. De ahí pues viene la hipocresía, fingir ser lo que no es. Jesús señala que hay quienes buscan un lugar público y allí hacen su representación para exhibirse, para que la gente los vea orar. ¿Y cuántas veces no hemos encontrado personas pues, que les gusta que uno los vea en oración, orar? No es que sea malo, sino si lo hacemos solo por exhibición. Ojalá pudiéramos orar en cualquier parte, pero de verdaderamente de corazón, que sea Dios el que queremos alabar y no que la gente simplemente nos vea y nos alabe por eso. El tema principal de la primera llamada de atención es un lugar pues, de oración. Tal vez el ejemplo utilizado por Jesús se refiere a la práctica de los judíos piadosos que llegada la hora se detenían, pues como he dicho, en lugares públicos para hacer sus rezos. Por lo tanto, la finalidad de la oración de un hipócrita no es la oración en sí, sino que los demás pues los consideren buenos, los consideren orantes, piadosos o buena gente. Por ello Jesús declara que la valoración positiva de los demás es ya su recompensa. En contraposición con esa actitud, el Maestro propone la oración a solas con el Padre. Enciérrese ahí en su cuarto, donde nadie lo ve, y Dios que ve lo secreto, lo premiará. En su invitación resuenan pues las palabras del profeta, de las palabras de Isaías, en la que él dice, él invita a su pueblo a entrar en la casa y retirarse a lo escondido, a estar en oración, a solas con el Padre. La verdadera oración es la que busca un espacio discreto, en lugar más recóndito de la casa, para dirigirse a un Dios que está presente y recompensa esta actitud. Así que la auténtica oración no pretende obtener la justicia de los hombres, sino la que nace del corazón y tiene única finalidad. Vamos ahora a un cambio y al regresar pues vamos a continuar profundizando sobre este tema de la oración de Jesús en el Evangelio de Mateo. Bien, bienvenidos nuevamente a este programa Catequesis Viviente, aquí reflexionando sobre Mateo 6 del 5 al 15. Quería pues hacer énfasis que el que se retira a orar a solas no está buscando otra cosa sino el de encontrarse con Dios. Vamos ahora a leer Mateo 6, del 7 al 8. Y nos dice, cuando piden a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables.
Ellos creen que con un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Aquí Jesús profundiza sobre el contenido de la oración. Si antes denunciabas a los piadosos, a los píos, que buscaban la oración, la aprobación de la gente, ahora pues apunta o mira a los paganos que buscan que Dios les escuche haciendo pues largas oraciones. Eso pues tampoco. Y el ejemplo lo tenemos en el Padre Nuestro, una oración cortitita, pero que tiene todo completo. Parece que Jesús se refiere a los charlatanes, a esos que hablan interminablemente cuando hacen oración. Usan un montón de palabras cuando se dirigen pues a Dios, como si a través de tantas palabras obligan pues a que Dios les escuche. Ya Dios pues sabe lo que necesitamos sin necesidad de usar tantas palabras. Alargar las oraciones es sinónimo de pedir mucho, como si Dios, pues como he dicho, no supiese lo que necesitamos. La oración no ha de ser un continuo hablar con la intención de recordarle a Dios. Ya Dios lo sabe, ya Dios sabe lo que necesitamos. En contraposición, la oración abundante en palabras. Jesús muestra, por un lado, la actitud paternal de un Dios que, como un buen padre, conoce las necesidades de sus hijos. Por otro, la actitud esencial que debe tener el orante, que debe tener la persona, es una actitud orante. Es esa actitud de hijo, que el Padre me escucha. Así pues, la oración no puede tener la pretensión de informar o de darle a conocer a Dios lo que me está pasando, lo que necesito. No es eso. Al contrario, la oración es un abandonarse a Dios, ponernos en actitud de confianza ante el Padre, que ya sabe lo que necesitamos. Y eso es lo importante. No es informarle a Dios lo que tenemos. Es un abandono al Padre. Es ponerme en una actitud de confianza. Hay quienes, realizando estas obras, buscan su propio beneficio. Buscan ser vistos, como hemos dicho. Buscan ser alabados y reconocidos por los demás cuando pues hacen las oraciones. Quisiera leer ahora Mateo 6, del 9 al 13, y nos dice: ustedes pues recen así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. La verdadera oración del creyente es el centro de todo el sermón de la montaña, que es pues aquí. El centro de todo es la oración del Padre Nuestro. En esta oración podemos encontrar resumidos los temas principales tratados en el sermón. La paternidad de que pues, Dios está en los cielos, la proclamación del reino, la filiación del creyente, la pobreza y la radical confianza en Dios, la oración de petición, la actitud del hermano, el perdón de las ofensas y
el amor a los enemigos. Todo está resumido aquí en esta oración, pues tan conocida como es la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro está compuesto, como sabe, pues de 7 peticiones. Bueno, depende también de las traducciones, pero son 7. 3 en forma de deseo, dirigidas a Dios, y 4 referidas a nosotros, los creyentes. Las 3 peticiones colocan al orante ante Dios, que es un tú, de quien se identifica su nombre, su reino y su voluntad. En realidad, contienen la esperanza de todo creyente. El centro es el deseo de la realización de la voluntad del Padre. Nota, pues, característica también de Mateo. Es decir, se decía que el reino del Padre venga para que su voluntad llegue a su cumplimiento. Las 4 peticiones restantes describen un nosotros, que somos pues necesitados de pan, de protección y liberación del mal. La petición del pan hace referencia a la conciencia de que Dios es quien nos sustenta. Las 3 últimas peticiones van orientadas a la sanación de la dimensión oscura de la existencia humana, la del límite y la del pecado que rompe la fraternidad y aleja así del reino. Concluimos así leyendo la enseñanza de Jesús sobre el tema de la oración, y Mateo 6, 14, 15 nos dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. La palabra aquí, nuestro, nos exige salir del recinto cerrado de nuestro yo y entrar en la comunidad de los hijos de Dios, abandonar lo meramente propio, lo que separa, lo que nos separa del otro, lo que nos aleja de los demás, abrirnos a los demás, abrir nuestro corazón a las otras personas que nos rodean. Con la palabra nosotros decimos sí a la iglesia en la que el Señor quiso reunir a su nueva familia. Vamos a entrar un poco ahora en la última parte, que me parece la más interesante, que es el tema del perdón. Mateo incluye el apartado de la oración de Jesús profundizando pues sobre el tema del perdón. El dicho de Jesús está compuesto de 2 partes. La primera de ellas es la que indica el perdón de Dios, que es consecuencia de nuestra capacidad de perdonar a los demás. Es un don del Padre como respuesta a la participación del creyente en la dinámica de la reconciliación. Quien es capaz de perdonar a los demás está preparado así para acoger y entender el perdón del Padre. La segunda parte parece indicar y reforzar lo anterior. No perdonar a los demás implica no ser capaces de acoger el perdón del Padre. Si perdónanos, así como nosotros perdonamos a los demás. Un ejemplo claro de esta situación le encontramos también en la parábola del deudor, que conocemos y que encontramos en Mateo capítulo 18, del 21 al 35, que él pidió que se le perdonara su deuda, pero entonces él no perdonó a aquel deudor que le debía pues un poquitín. El texto nos ha conducido pues, por diferentes etapas
de la reconciliación con Dios y con los hermanos. Jesús enseña que la oración cristiana tiene como fundamento absoluto la confianza en el Padre del Cielo que nos congrega en familia en torno a Él. El Maestro sabe que para nuestra oración sea realmente fecunda, ha de partir de un corazón humilde. Si la oración tiene que ser fecunda, pues tenemos que hacerla con humildad, capaz de dar y acoger el perdón de los demás y en consecuencia, pues el perdón del Padre. Así que con esto, después de haber ya leído todo el texto que tenemos para esta reflexión, Mateo 6, del 5 al 15, vámonos a entrar un poco más profundo y meditar. Así que antes de entrar aquí en más profundidad, vamos a hacer un cambio y regresamos con más de Catequesis Viviente. Bien, Jesús nos enseña a orar, corrige nuestro exhibicionismo, nuestras largas oraciones, nos invita pues a ir a lo profundo, a encontrarnos con el Padre. Sabemos que necesitamos del Espíritu Santo para pedir cuanto nos conviene. Le pedimos al Padre del cielo que nos envíe el Espíritu de Jesús para reconocernos hijos ante Él. Así que hagamos pues la siguiente oración al Espíritu Santo. Padre, envíanos tu Espíritu para que viva como auténtico hijo tuyo, para que busque en cada momento tu voluntad, para que me entregue sin descanso en la tarea de hacer llegar a todos tu reino. Que tu Espíritu me ayude a reconocerte en cuanto me regalas cada día. Que tu Espíritu me ayude a ser humilde para acoger el perdón. Que tu Espíritu me haga generoso para dar el perdón de corazón. Que tu Espíritu me acompañe cada día y me fortalezca en la tentación. Así que ya hemos pues leído este pasaje bíblico, Mateo 6, del 5 al 15. Así que ahora vamos a ver, pues, qué nos dice todo este texto. Pero si antes usted desea compartir un poco su estilo de oración, cómo hace su oración o cómo la oración ha cambiado su vida, pues comparta con nosotros. Puede llamarnos aquí al 230-1955 y comparta pues esa experiencia de la oración que usted ha tenido. Mientras usted pues se prepara, pues continuamos reflexionando sobre esto. Y el Sermón de la Montaña contiene la esencia de la vida cristiana. En la parte central de todo el discurso se encuentran las palabras de Jesús invitándonos a la oración auténtica y enseñándonos a orar. Eso es lo que el Señor pues hace. Así que contemplo a Jesús enseñando en el templo. Me maravillo al escucharle. Me dejo interrogar por su palabra que se dirige a lo más profundo del corazón, desenmascarando mis engaños, la búsqueda de sí mismo. Jesús va recordando la ley que Dios le dio a Moisés, su práctica antigua, y muestra de un modo pleno, nuevo y profundo de entenderla. Me descubre en el anhelo
del corazón humano. Solo ha de estar en el encuentro con el Padre. Escucho así atentamente su palabra. El maestro recuerda las 3 prácticas piadosas esenciales de la vida de los judíos: el ayuno, la oración y la limosna. Tomo conciencia de que estas prácticas también están presentes en nuestra tradición cristiana. Me siento interpelado por las palabras de Jesús. Me centro especialmente en el tema de la oración. Jesús denuncia la actitud hipócrita de los que buscan un lugar público para orar y para hacerse ver y ser así considerados por los demás. Escucho al maestro decir que el lugar privilegiado de la oración es el más escondido de la casa, ahí donde nadie me ve haciendo oración. Se trata de un lugar íntimo donde el Padre y yo estamos a solas. Estas palabras me interrogan sobre la intención de mi oración. No dejo de escucharle. Siento que sus palabras me van abriendo nuevas expectativas sobre mi forma de experimentar a Dios. Ahora acojo su llamada de atención sobre el contenido de mi oración. Jesús pide evitar palabras vacías, palabras llenas de solo alabanza, largas oraciones como la de los paganos, que pretenden decir a Dios que ha de saber y cómo ha de ser, pues Dios ha de hacer las cosas. Y a veces pues tenemos que tener cuidado también de la forma en que oramos, que le estamos como diciendo a Dios qué es lo que hay que hacer. Pues no tenemos que meternos eso. Ya, como he dicho, Dios ya lo sabe. En mi interior queda la idea de lo que reconozco en mí como padre, que pues me pongo en las manos del Padre con toda la confianza, que me abandono en Él. Me interpela aún más cómo Jesús nos enseña a orar. En su oración, Él mismo nos dice cómo dirigirnos al Padre. Hemos de desear que todos conozcan su nombre, pedir que se cumpla su voluntad y que su reino llegue a todas las personas. El alma de nuestra oración ha de ser un abandonarnos a Él cotidianamente y confiar en su misericordia. Jesús nos invita a pedir protección en la dificultad para no desfallecer. Especialmente me llama la atención donde se detiene en cuanto al perdón. Un perdón que será efectivo cuando nosotros también seamos capaces de acoger de corazón a los demás, ofreciéndoles el perdón o aceptando su perdón. Así que los invito, todavía estamos, el que desee pues compartir un poco su experiencia de oración, pues nos puede llamar al 230-1955 para que comparta pues su forma de oración, cómo esto ha cambiado su vida o ha mejorado su vida, o cómo usted pues siente su relación con Dios a través de la oración. Este pasaje que hemos estado meditando, encontramos pues con Dios Padre, aquí la esencia de lo que es la oración. Esta búsqueda no es una huida de nuestra realidad, ni de nuestras pobrezas, ni de nuestras tentaciones,
ni de nuestros prójimos. Antes bien, es primariamente confiar todo y sobre todo al Padre de la misericordia. Nos preguntamos ahora si este mensaje cala en nosotros y cómo lo hacemos vida en nosotros. Pensemos, si pudiéramos invitar al mismo Jesús a que estuviese con nosotros, que comparta con nosotros, ¿qué nos diría Jesús? ¿Qué nos diría usted? Estamos esperando su llamada al 230-1955 para que comparta un poco su oración, su estilo de oración, cómo usted hace esta oración. Y personalmente, pues me gusta leer mucho los pasajes bíblicos, pero cuando los leo, pues no los leo así, sino que me meto dentro del pasaje, me imagino las personas hablando, me imagino los pasos de los pasos de las personas, los animalitos, los perritos, los grillos. Entonces, esto es importante. Tenemos una llamada, así que, por favor, nos dice de dónde nos está llamando y su nombre, por favor. ¿Aló? Sí, cuéntanos. Sí, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Minerva y llamo desde Chilibre. Cuéntanos. Sí, mire, lo que pasa es que yo, por lo menos lo que está hablando el Padre de la oración, yo hago como dice el Padre. Yo me pongo en mi recámara, oro con Dios y yo siento ese encuentro con Él conmigo. Yo le hablo mis necesidades y yo siento que Él me ha escuchado en cada momento. Y tengo lindos testimonios de su presencia en mi vida. Él ha estado conmigo en momentos tan difíciles cuando yo le he pedido, sin muchas cosas, como dice el Padre, sin tantas cosas como hacen los vaganos. Él y yo, Él conoce la necesidad de cada uno y conoce los corazones de nosotros. Claro. Y no hay que hacerle tantas cosas a Dios ni pedirle con exigencia. Es mi humilde opinión y es así como yo me siento con Él, conectada todos los días, y lo amo. Yo amo a Jesús, lo amo con todo mi corazón, con todo mi ser. Gracias. Bueno, muchas gracias, le agradecemos su llamada y su forma de, claro, pienso que su oración es pues muy atinada a lo que Jesús pues nos dice, que es orar ahí a solas con el Padre. Claro, que eso significa que a veces pues tengo que reunirme en grupo y compartir con otras palabras. Esperamos pues más llamadas para que usted pues comparta con nosotros su forma de orar, su estilo, su método y cómo esto pues le ayuda en su vida diaria. Decía que si pudiéramos invitar a Jesús a que comparta con nosotros, a que venga aquí a Catequesis Viviente, ¿qué le diríamos? ¿Qué nos diría Jesús? Seguramente nos explicaría cómo Dios es Padre de forma única y personal. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo me mira el Padre de una forma pues única y personal? Me miraría con amor y con ternura. Esto nos lo diría Jesús, que el Padre nos mira siempre con amor y con ternura, porque somos sus hijos, sus criaturas. Nos diría que para vivir su voluntad, Dios nos regala una ley que en tantas ocasiones leemos y aprendemos al pie de la letra, olvidando que su fin último de la oración pues, es siempre el unirnos a Él. Nos diría que toda práctica religiosa tiene una forma externa y una intención. Pondría al descubierto que muchas veces pretendemos cumplir externamente con lo mandado. Buscamos ser efectivos en nuestra limosna, oración y ayuno, para que olvidemos la intención. Olvidemos
olvidamos poner a Dios en el horizonte de nuestra práctica. Vamos ahora nuevamente a un cambio y a regresar, pues esperamos ahora sí su llamada, ya que estamos en el último bloque, para entrar en el último. Así que esperamos su llamada y regresamos con más de Catequesis Viviente. Bien, continuamos con este programa Catequesis Viviente y pues estamos esperando sus llamadas aquí al 230-1955. Y estamos pues compartiendo de que si Jesús estuviera con nosotros, ¿qué nos diría? Y seguramente una cosa que haría mucho énfasis es que la clave de la oración pues no son las largas palabrerías que pretenden dirigir la voluntad de Dios a nuestros intereses y que impiden así escuchar su palabra. Mucho hablar de la oración, signo de confianza. Jesús nos diría que la verdadera oración es parte de la convicción de que somos hijos de Dios y por lo tanto que tenemos que abandonarnos al Padre. Tenemos que tener eso claro, de que somos hijos, que Él nos escucha. Tenemos otra llamada, así que nos dice su nombre y de dónde nos está llamando, por favor. De Nuevo Chorrillo. Nuevo Chorrillo, cuéntanos. Ajá, yo quería decir la oración esa, yo sé que la tengo que hacer, en mi cuarto, ¿no? Pero cuando estamos rezando en el Santísimo, que en los 15 minutos de Jesús sacramentado, Él nos pregunta, ¿qué quieres que haga por tu mamá, por tus amigos? ¿Qué quieres que haga por ellos? Eso es lo que yo quiero que me explique, pues, porque cuando yo al Santísimo, yo le explico a Él, le digo, porque yo quiero por mis hermanos, por mis hijos, mis nietos, y como usted dice que Dios lo sabe, yo sé que Dios todo lo sabe, pero en el Santísimo Sacramento, los 15 minutos que Él me pregunta, ¿qué quiere que haga por ti, por tu mamá, por tus amigos? Ajá, explíqueme eso, y entonces, si Dios me está hablando a mí ahí en el Santísimo Sacramento. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Buenos días y bendiciones. Sí, claro, yo creo que tenemos que tener esa disponibilidad de escucha también, porque no simplemente la oración es hablarle al Padre, tenemos que tener esa disponibilidad de escucha, de saber contemplar, de saber meditar, de dejarnos interpelar por la Padre. ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo? Y así vamos pues descubriendo pues lo que el Padre de verdad quiere de nosotros y que nos ayude también a que hagamos siempre su voluntad, porque es lo que decimos también en la oración del Padre Nuestro, que hágase tu voluntad, no la mía. Entonces es importante que tengamos esa disposición de escucha también en la oración. Para concluir el tema de la oración, bueno, tenemos otra llamada, así que nos dice su nombre y de dónde nos está llamando, por favor. Sí, buenos días, padre. Me llamo Carmen, aquí de Reparto Nuevo, Panamá. Quisiera decirle que yo tenía un carácter muy difícil. Después me metí en unos cursos de carismático, después otro de catecumenado, oyendo su palabra. Un día hicieron una misa en Don Bosco y en el momento en que comenzaron a rezar el Padre Nuestro, yo estaba hincada. Yo sentí ese dolor de pecado, pues, porque como no me llevaba muy bien con muchas personas debido a mi carácter, no les hablaba. Y desde ese momento, cuando dijeron, yo estaba hincada rezando el Padre Nuestro, y después cuando nos dijeron de que bueno, en la misa desen el abrazo de paz, el Padre dijo, no necesitan ir a ningún otro lado, abracen y piensen en la persona que ustedes no se llevan bien, que son enemigos de ustedes, abracen a la de la izquierda y la derecha. Cuando yo hice eso, después de esa misa, yo tuve que reconciliarme con todas esas personas. Pensé que era
la última vez que yo no iba a disgustarme con nadie, pero todavía en la actualidad yo no puedo del todo amar al enemigo, porque por lo menos a esas personas que yo pienso que se quieren aprovechar de uno, a un piedrero, a un drogadicta, ¿ves? Y entonces, o el que habla mal de mí, y yo le pido al Señor que me ayude pues a amar al enemigo, porque solo pidiéndole al Espíritu Santo Él me ayuda a llegar a esa etapa. Gracias, Padre. Bueno, muchas gracias, agradecemos su palabra y ciertamente que la oración nos cambia. Y la señora hablaba de carácter. Yo siempre he dicho que una de las cosas que la persona puede cambiar es su carácter. Muchas personas llevan esa pena, llevan eso encima de que su carácter pues los traiciona, por decir así. Pero el carácter es una de esas poquitas cosas en el ser humano que podemos cambiar. La señora pues aquí nos da un ejemplo, no nos está hablando de eso, pero ella misma dice que ella pues cambió su carácter. Y todo lo podemos hacer si sentimos que nuestro carácter a veces nos puede traer problemas. Vamos a continuar y tenemos todavía unos minutos. Si usted pues quiere decirnos algo, llámanos aquí al 230-1955. Ahora, ¿qué le diría a Dios a través, ahora después de haber leído este pasaje? Ciertamente, pues tenemos que pensar pues cómo lo vamos a vivir. Y así podemos dar gracias a Dios Padre por su palabra hecha carne. Jesús, le pedimos que nos ilumine para que vayamos siempre a lo profundo de su enseñanza y que vivamos con radicalidad de la nueva ley que nos regala. Oremos por la Iglesia para que nos invita a la práctica del ayuno, de la limosna y de la oración. Pidamos para que siempre nos enseñe, guíe y acompañe nuestras prácticas desde la novedad y autenticidad de las palabras que Jesús, conduciendo a los creyentes hacia el reino del Padre. Presentemos la oración de nuestras comunidades, la oración de las personas que oran en sus casas, que oran en los templos, en las cárceles, en los hospitales. Ponemos ante el Padre las intenciones de los que conocemos, de aquellos que oran. Y también oremos por aquellas personas que no saben orar. Le pedimos al Padre para que siempre le busquemos a Él y busquemos su voluntad. Tenemos otra llamada, así que nos dice su nombre y de dónde nos está llamando. Sí. Cuéntanos. Buenos días. Buenos días. Habla Liz Elena Córdoba desde Las Tablas, provincia de Los Santos, para dar un testimonio sobre la oración. Cuéntanos. Yo, desde niña, mi mamá nos llevaba a la iglesia y después me mandaron a un colegio católico, o sea que desde niña ya yo oraba. Pero el 30 de octubre me dio aneurisma, una enfermedad que me mandó al hospital por 71 días. Uy. Y debido a las oraciones estoy viva, porque yo no sabía nada de mí en ese instante. Dice que yo llamé a Monseñor Vázquez Pinto y él enseguida fue y me puso los santos óleos, pero yo no me acuerdo de eso. Y por muchas oraciones, el párroco de acá de la Santa Librada todos los días se elevaba a misa por mi salud, y yo pertenecía a la tercera edad, era la presidenta, allá también oraban por mí. También estaba en la pastoral penitenciaria, allá los miembros de esa pastoral oraban por mí, y mi familia también oraba mucho por mí. Y yo digo que yo soy un milagro de Dios,
porque estoy viva, pero en el transcurso que yo estuve en el hospital 71 días, yo no sabía de mí. Pero Dios me tiene aquí por algo nuevamente, para que siga con mis compromisos. También somos ministros de la comunión, proclamamos la palabra allá en las misas. Así que todas esas oraciones me tienen a mí aquí, porque yo necesitaba, Dios me necesita más aquí en este mundo. Bueno, sí, Gracias, claro. Padre, lo bendigo, les oro por usted, que usted es mi paisano. Claro que sí. Usted es de acá, yo sé que usted es de acá, porque una vez yo fui a San Antonio, a la misa del 13 de junio, y usted estaba celebrando la misa ahí en San Antonio. Así fue la cosa. Bueno, muchas que gracias. Dios lo bendiga, Padre, lo queremos mucho. Amén. Amén, gracias, muchas gracias, señora. Bueno, estamos ya en la recta final de esta reflexión sobre la oración, y agradezco pues a las personas que han llamado, y vamos a terminar como termina pues cualquier oración. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues por medio de lo que estamos reflexionando, la oración del Padre Nuestro. Así que si usted está en casa, en cama, donde esté, pues ore conmigo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Así que agradezco a todos su atención durante este programa, y la próxima semana pues estaremos con más aquí en Catequesis Viviente. Estuvo con ustedes el Padre Luis Antonio Vergara.